Pues gracias, Samantha, bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, un jueves más de Escuela para Papás de Kinder Albi. Ahora con un tema. Recuerden que está abierta la opción de que puedan mandarnos sus sugerencias de cuáles son los temas que les interesan, cuáles son los temas que quisieran que profundizáramos, que yo les preparara y con todo gusto me pongo y les armo algo especial. Por lo pronto hemos estado teniendo a lo que los papás nos han ido marcando y a lo que mi experiencia me dice que puede ser de interés para ustedes, ¿verdad? En esta ocasión se nos ocurre y se lo propuse a la maestra Betty que habláramos de el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en el niño de preescolar, tanto de sus dificultades de adaptación como su tratamiento. Creo que es un tema importante, creo que es un tema interesante para ustedes, aunque no son especialistas, aunque no sean personas relacionadas con este sector de la formación o la educación, sino como padres de familia, porque créanme que es algo que todos seguramente estamos viviendo o hemos vivido en algún momento de nuestra vida, ya sea en casa, en la propia casa, o sea en algún miembro de la familia. Aquí ya me pude conectar con la compu, así que va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque este tema, hablar de déficit de atención, toda la vida lo existió. Solamente que antes no tenía nombre. Antes no existía una manera de identificar qué era lo que pasaba con ese niño o con esa niña que estaba teniendo dificultades atencionales para concentrarse, para seguir indicaciones dentro del aula. Ese niño era relegado o era excluido o era un niño que generaba ciertas complicaciones o problemas en casa, en la dinámica familiar. ¿Por qué? Porque siempre estaba como un torbellino en el que destruía las cosas, al que se le cae chocomil todos los días, por él no llegamos a tiempo en ningún lado porque hace grandes berrinches, porque no está listo, etcétera, etcétera. Infinidad de conductas que son características de estos niños con esta personalidad y que lamentablemente antes no eran atendidos de manera oportuna. 2020, ciclo escolar en línea, y aún no tenemos una atención oportuna en la mayoría de los casos. Pero curiosamente también, hablar de déficit de atención se convirtió en una moda. De repente me llegan aquí los niños, o los papás más bien con sus hijos, diciéndome, es que dice la maestra que tiene TDA. Yo le digo, pero ¿cómo sabe la maestra que tiene TDA? Bueno, sí entiendo que la maestra lo pueda saber por su experiencia, por lo que haya leído, algún curso que haya tomado, obviamente. Pero es algo que se tiene que descartar clínicamente con un especialista. Definitivamente aquí interviene el psicólogo educativo y el neurólogo, el pediatra. Es un equipo multidisciplinario los que tenemos que llegar a una conclusión general para poder determinar que este niño o niña en cuestión está padeciendo el trastorno de déficit de atención. Voy a hablarles un poquito de la definición, ¿sí? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un padecimiento neuropsiquiátrico que se presenta con mayor frecuencia en la edad pediátrica y en la adolescencia. Tiene una incidencia del 5% en la población abierta de niños sanos, aunque depende mucho del lugar y de la población estudiada, y la relación de presentación entre varones y mujeres de acuerdo al síntoma valorado, especialmente en la hiperactividad, es de 2:1 hasta 4:1. La edad en que se manifiesta el TDA es variable,
Los síntomas habitualmente aparecen entre los 3 y 5 años de edad. Por eso considero que es un buen tema para ustedes, porque estamos en este intervalo. Y se exacerban cuando los niños ingresan al último año de preescolar o a la escuela primaria. Esta situación se relaciona con un incremento en la exigencia, con así como también con el niño ya tiene que empezar a manejar un mayor autocontrol. Y entonces como el niño no lo está logrando, eso se empieza a convertir en algo caótico, eso se empieza a convertir en algo complicado dentro del salón de clases. Y también en casa. Muchas de las mamás que están llegando ahorita en consulta es porque les está tocando estar al 7 por 24 por 7 con sus niños en casa y se están dando cuenta que no exageraba la maestra, que en realidad su niño tenía dificultades atencionales, que en realidad su niño estaba teniendo serias dificultades para comprender algunos temas, pero no por falta de capacidad o inteligencia, sino porque le cuesta trabajo estar atento, concentrado, y para eso es todo un protocolo previo para poderlo lograr. Lo cual, bueno, y algunos niños aparte tienen dificultades académicas, obviamente, porque al no poderse mantener concentrados y atentos, pues muchos temas se le escapan, muchas cosas no las aprenden en tiempo y forma y se van relegando y se van quedando rezagados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual torna evidentes las diferencias del comportamiento entre la gente o entre los niños entre los niños que los rodean. Realmente, diagnosticarlos es muy fácil. Es sencillo para nosotros que nos dedicamos a esto. Solamente es tratar de sensibilizar al padre de familia que comprenda que su hijo está teniendo una dificultad, que se borre de su cabeza esos tabúes en los que inmediatamente hablan de TDA y ya están relacionándolo con medicación. Es verdad, el neurólogo tiene que intervenir en la mayoría de los casos, pero muchas veces no tenemos la necesidad de medicarlo. Yo por lo menos en lo personal como terapeuta trato de que sea de trabajar lo más que pueda, sobre todo en esta etapa en la que se encuentran sus pequeños, trabajar lo más que yo pueda en el proceso de terapia para evitar la medicación. Pero ¿qué creen? Aquí es donde nos damos cuenta que se necesita muchísimo de la participación total y absolutamente activa de papá y mamá. La disciplina, la organización, las rutinas, como lo hemos venido platicando en todas las anteriores charlas, son muy importantes en un niño con TDA. ¿Y qué pasa? Estos niños con TDA se están manifestando o pareciera como que se están proliferando, pero lo que sucede es que también nosotros lo estamos detonando como padres de familia. Lo estamos detonando al no ofrecerles a nuestros hijos un contexto ordenado, organizado, para poderse lograr. Estos niños que tienen dificultades de atención, de concentración y además manejan una actividad física fuera de lo común, ellos no pueden estar sentados con sus pies quietos. Y hay escuelas en las que la disciplina es calificada en función de ello. Y que además esa puntuación se evalúa y se promedia con sus números o con sus calificaciones cognitivas, con lo que el niño, con sus conocimientos adquiridos. Imagínense cómo va afectando esto a mi hijo o a mi hija, que hacen triple esfuerzo para estar dentro del aula por 1 hora y media o 2 horas antes de que llegue un primer receso. Está haciendo todo lo posible por mantenerse atento y concentrado a lo que su maestro o maestra le está diciendo. Él no puede, en realidad él se le está complicando, pero está haciendo su mayor esfuerzo. Y resulta que de pilón me lo están promediando porque el pobre, como no le paran los pies, como no le paran las manos, no puede estar con sus pompis en la silla, pues entonces la maestra le está bajando puntos y el pobre termina con un 6, un 5 de conducta, que a la hora de promediarlo, esto se complica más. Como les venía diciendo ahorita, en la etapa oportuna o la etapa en la que se empieza a manifestar, es la etapa en la que están sus hijos. Pero se empieza a complicar exactamente como en tercer año de preescolar a primer año de primaria, es cuando todo se desborda, porque los procesos mentales van siendo más elevados, las exigencias académicas van siendo mayores y el niño pues quiere siempre jugar. El niño es tan inmaduro para poder determinar que es momento de estudiar y que es ahorita el momento de estar bien sentado, callado y atento, observando a mi maestra,
que pues esto se le empieza a hacer muy complicado y empezamos a tener serias dificultades con los docentes que están a cargo de nuestros hijos. Y cuando nosotros como papás no estamos preparados para escuchar esta noticia, vamos dándole largas y largas y largas a esta información que nos proporciona la maestra y no queremos atenderlo a tiempo por esos temores. Pero la buena noticia es que si nosotros los atendemos a temprana edad, a más temprana edad vamos a poder retirar los tratamientos que nuestro hijo necesita para el autocontrol o la autorregulación o para el manejo del TDA, porque es una condición. Con esto se vive, con esto se nace, se vive y hay que aprender a vivir con ello. Muchos de los que seguramente me están escuchando se van a identificar y van a decir, pues es que yo fui un niño así y sigo siendo un adulto así. Sigo siendo un adulto muy inquieto, muy acelerado, no controlo mis impulsos, me meto en muchas dificultades, soy el mecha corta de la familia. Bueno, eso es una parte de la personalidad, pero no vayan a etiquetarse que por eso ya tienen TDA, pero es un conjunto de características para poderlo determinar. Entonces, cuando ustedes vayan escuchando a lo largo de estas pláticas y se vayan identificando, es muy probable que uno o más de uno de sus hijos tenga estos rasgos de personalidad y está desarrollando este trastorno. La diferencia de tu hijo a ti es que cuando tú tenías su edad, no habían esas alternativas de atención que ahora puede tener tu hijo. Y que cuando nosotros no lo atendemos en tiempo y forma, nuestro hijo va a ir generando una autoestima que créanme que es lo más complicado después de trabajar, porque él ya llega convencido de no poder, de no saber y de no tener ese autocontrol que se necesita. Y cuando yo en terapia lo quiero convencer de que tiene la capacidad para lograrlo, el niño está convencidísimo. ¿Por qué? Porque ya nadie lo soporta, nadie lo quiere cuidar. La mamá tiene que salir a algún mandado y ni la propia abuelita se quiere hacer cargo porque es un niño que en verdad es complicado estar a cargo de él. Voy a ir ampliando poco a poco, no me quiero adelantar para no ser muy repetitiva, pero en realidad estos niños siempre están metidos en serios problemas, son muy impulsivos. Entonces, ellos están en función de esa necesidad inmediata que quieren cubrir. Y si no hay una disciplina y si no hay autoridades cercanas, se meten en serias dificultades. Voy a hablarles un poquito de antecedentes porque en realidad mucha gente dice, esto son mafufadas, esto lo está inventando ahorita la psicóloga, esto la escuela me lo está diciendo, esto es novedad porque cuando yo era niño, cuando yo era niña, esto no existía. Fíjense que en el siglo XIX se realizaron las primeras descripciones de lo que hoy se conoce como el trastorno de déficit de atención. Fíjense, ¿desde cuándo les estoy hablando? Desde finales del siglo XIX. A principios de 1900 y de 1902 más o menos, para ser exactos, existieron los primeros informes acerca de 20 niños que tenían hiperactividad, que tenían movimientos coriformes, y tenían una incapacidad para poder sostener esa atención. Situaciones que condicionaban a problemas escolares, obviamente. Ahora imagínense lo estricta de aquella época, cómo era la educación, cómo era la disciplina dentro del aula. No, pues estaba canijísimo, ¿verdad? Porque este niño, pues me imagino que destacaba por completo de su salón de clases. Situaciones que colisionaban a problemas escolares como la ausencia de retraso mental o aparente falta de respuesta a los castigos. O sea, este niño tú lo castigas y parece que se embarra el castigo. No entiende la consecuencia de sus acciones. La maestra hace esto, hace lo otro, la mamá hace aquello, el papá, y el niño vuelve a cometer la misma acción. Estamos hablando en los antecedentes de que en aquella época sí existían severos castigos dentro del aula, muchos muy agresivos, otros pues muy atendiendo un poco en contra de la integridad emocional del niño, las orejas del burro, te vas a la esquina, te vas una hora al sol, te sientas en rodillas con unos ladrillos. Pues estos pobres seguramente se la pasaban con los ladrillos en el patio y otra vez mañana volvían a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa, ellos llegaron a pensar en aquellos años
que estos niños seguramente lo que tenían era un defecto en el control de la moralidad, porque antes esto era muy, muy importante. ¿Cómo es posible que este niño que se le está castigando, que se le está diciendo que no haga esto, lo vuelve a hacer? Pues este niño no puede controlar las reglas en las normas sociales y la moralidad, o una especie de amnesia moral, también ellos así lo determinaban. Estos personajes supieron que tal conducta constituía una anomalía biológica que resultaba de una lesión prenatal o postnatal y que no correspondía ni a una psicosis ni a una demencia. Pero eso fue después de muchas investigaciones. O sea, papás, esto no lo estábamos inventando, esto existe y tenemos más de un siglo investigándolo, pero aún así 2020 seguimos lidiando con la ignorancia y con la falta de información. Pero fue a partir de los años 60 cuando esto empieza a surgir muchas contribuciones al respecto, cuando ya se empieza a investigar mucho más para poder diferenciar lo que era la hiperactividad relacionada con algún daño cerebral, porque antes relacionaban la hiperactividad con una lesión en el cerebro y no tiene nada que ver. Tu hijo puede tener un cerebro anatómicamente perfecto, pero no puede concentrarse, no puede atender, no puede seguir indicaciones y por lo tanto su proceso de enseñanza-aprendizaje se ve muy o seriamente afectado. En esta década en la que les estoy hablando, surge la primera herramienta de evaluación como la escala de Conners. Por allí, a los niños que ya han sido diagnosticados, se les entrega de repente una escala para que la llene la maestra, la llene el padre de familia, y la primera escala con la que se evaluaba era precisamente la escala de Conners, que todavía, que creen, la seguimos utilizando. Lo que pasa que es muy amplia, muy extensa y de repente es como algo incómodo para los docentes o los papás llenarnos tanta casillero. Y después pues ya vino una que la suplió, que es un poco más práctica de llenar, porque es una forma con la cual nosotros podemos medir esas conductas para poderlo determinar. También se perfeccionaron las evaluaciones neuroquímicas por imágenes genéticas, neurofisiológicas, epidemiológicas, neuropsicológicas, que dan sustento a ese TDA como concepto hoy en día. Ahora cuando un niño me llega, pues obviamente primero analizo, observo, pido información del docente que está a cargo del niño, de los padres de familia, todas las personas que están involucradas con su educación, pero muchas veces me tengo que apoyar también con la evaluación neurológica, en la cual el doctor se va a apoyar a su vez con algunos estudios como un electroencefalograma o alguna tomografía. Regularmente el electroencefalograma es más que básico y elemental para poderlo determinar, pero también aparte necesito la evaluación de un neuropsicólogo, que yo no lo soy, para poder tener un amplio panorama de sus funciones cerebrales y poder saber hasta dónde esto está afectando en su neurodesarrollo. En la segunda mitad del siglo XX, que es ya la época que nos toca vivir algunos de los que vamos a estar escuchando esta charla y de los que estamos aquí, pues ya se empieza a publicar como diagnóstico en nuestro libro, en nuestro manual de los psiquiatras y psicólogos, que es el DSM-5 en este momento, nos empiezan a decir ya que esto es un trastorno, ya lo etiquetan como tal, lo clasifican. ¿Por qué? Porque hay un síntoma, porque hay una manera de poderlo determinar, hay una forma de estudiarlo y poderlo decir que es. Tiene que tener ciertas y cuáles conductas para poder llegar a la conclusión de que este niño está padeciendo. Si se dan cuenta, es un tema, pues a lo mejor sí que tiene que ver mucho con terminología médica. No voy a tratar voy a tratar de brincarme eso para que sea fácil de digerirlo para ustedes, pero sí es algo que definitivamente tiene que ir de la mano con este equipo multidisciplinario, que sin él no podemos llegar ni al éxito del tratamiento del niño, ni siquiera a buenos términos de esta condición. Y este niño va a terminar siendo un niño inadaptado socialmente, obviamente. ¿Por qué? Porque no va a poder seguir las indicaciones y no va a poderse adaptar a sus normas sociales o morales que se le están queriendo inculcar a lo largo o en su área, en su etapa del desarrollo, ¿verdad? Se han descrito 3 subtipos de TDA.
según predominan las características en el comportamiento del niño. Si solamente se observan alteraciones en la atención, se describe primeramente como inatento. Si la hiperactividad es dominante, primeramente es hiperactivo. Si se encuentran los tres tipos de alteraciones, entonces se define como un subtipo mixto. Y nosotros vamos a poner en el diagnóstico que hay un TDA mixto, porque el niño está teniendo de todo. Regularmente es así. Y a mi experiencia, los niños que tienen solamente déficit de atención, que no son hiperactivos o que no tienen dificultad con sus impulsos, es más complicado detectarlos, es más complicado atenderlos y es más complicado que ellos se puedan adaptar a las adecuaciones, o no a las adecuaciones, se puedan adaptar al sistema educativo. ¿Por qué? Porque como el niño no da lata, es muy callado, terminan siendo un poco introvertidos algunos de ellos, pues no es un niño que me genere problemas. Simple y sencillamente llego a pensar que este niño no tiene dificultades de aprendizaje porque yo como maestra estoy dale y dale y dale enseñándole lo mismo y veo que el niño no lo aprende, ¿sí? O siento que el niño no lo está aprendiendo en ritmo junto con su grupo o con sus compañeros de clase. Para poder considerarse la inatención, la hiperactividad y la impulsividad como síntomas verdaderos, se deben de tomar en cuenta lo siguiente. Los síntomas deben de aparecer antes de los 7 años. Han de manifestarse en 2 o más lugares, hogar, escuela o amigos. Si solamente se está manifestando en uno de los lugares, yo nunca daría el diagnóstico de TDA. Para poder decir que el niño tiene TDA es que el niño se comporta igual con la maestra, con la abuelita, con la niñera, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, ¿sí? Eh, es una persistencia del comportamiento anormal durante más de 6 meses. O sea, si el niño apenas tiene 1 mes, 2 meses con estas manifestaciones, yo tampoco voy a decir que el niño tiene TDA. Tiene que tener mínimamente 6 meses con estas conductas para poder yo decir que el niño lo tiene. No iniciar este tipo de comportamiento después de un acontecimiento agudo como el divorcio de unos papás o una enfermedad grave como una neuroinfección, asma bronquial o algo así. Si esto surge después de un acontecimiento como esto, yo no puedo decir que el niño tiene TDA. Los signos y los síntomas no están relacionados con algunas enfermedades o el consumo de medicamento, como aquellos pacientes que ingieren de manera habitual algunos fármacos, por ejemplo, a los asmáticos, ¿sí? Ellos, si están tomando algún medicamento, no, o sea, regularmente estos tipos de dosis o medicamentos que toma el asmático, pues sí altera un poco el comportamiento o la forma de conducirse del niño. Pero si el efecto del medicamento pasa y el niño vuelve a tener su comportamiento regular, pues tampoco voy a decir que por eso el niño tiene TDA. Es ahí donde vienen las confusiones, es ahí donde nos llegan con estos prediagnósticos dados en el aula, porque la maestra pues lo ve en el salón con alguna de estas características y ya se atreve a decirle al papá o inferirle. Pero también a veces entiendo al docente porque lo hace porque ya está desesperada, porque ve que el niño pues no se adapta, ella tiene que seguir o el maestro tiene que seguir con su currícula, tiene que seguir con su programa de trabajo y este niño ocupa una atención personalizada que ella o él no puede otorgarle. Y se está dando cuenta que la madre o el padre de familia no está sensible al tema, está evadiéndolo, le saca la vuelta, no quiere escucharnos y no está participando activamente. Entonces, pues yo creo que a veces también los docentes terminan diciendo algo como esto para ver si así el padre de familia pues abre los ojos y va y busca la ayuda profesional que requiere. Hablando de inatención, sí, que es uno de los síntomas, la atención es una construcción multidimensional que se usa para describir una amplia variedad de fenómenos cognitivos y conductuales. Hay distintos tipos de atención, entre los que se han descrito los siguientes: el estado de alerta, ¿sí? La atención enfocada, la atención sostenida, la atención selectiva y la atención funcional. La atención enfocada es esa habilidad de estimular e inhibir la atención dependiendo del estímulo recibido. Es cuando me viene la mamá y me dice, oiga, pero es que yo no sé cómo me dice usted que tiene problemas de atención. Se sabe todas las canciones. No, hombre, para meterse a la computadora, domina perfectamente la computadora, no se le olvida. Para eso sí está muy atento,
cuándo va a subir el youtuber su último video, sabe perfectamente cuándo va a salir la película. Como usted me está diciendo, porque el niño para eso es muy atento. Bueno, porque él está enfocando su atención a eso que le está estimulando, a eso que le es interesante. Hay una atención sostenida, que es la habilidad para sostener la atención por un largo periodo. Esa es la que esperaríamos que todos tengamos, pero seamos sinceros, muchos de nosotros, sobre todo en este mundo tan rápido que estamos viviendo, hemos perdido o no tenemos esa atención sostenida. La atención selectiva es esa capacidad para atender el estímulo relevante en presencia de otros estímulos poco significativos. ¿Qué pasa? Que estamos, no sé, ahora que estamos con las clases en línea, la mamá tiene la computadora prendida, tiene todo el escritorio listo, o donde lo va a sentar a su niño, pero está la tele prendida, está la mamá haciendo la comida, está la olla express sonando. Entonces el niño se va a enfocar a lo que él quiere, a lo que para él es relevante en ese momento, y no va a poner atención a lo que a nosotros como papá nos gustaría que en ese momento estuviera atento. También hay una atención funcional, que es el grado y la calidad de esa atención. Si se dan cuenta, es un tema complejo. No es tan fácil ni tan deliberado hablar de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El término comportamiento inatento involucra una amplia gama de conductas, entre las que se destacan, por ejemplo, la falta de persistencia en actividades como el juego u otras desarrolladas en el hogar o en la escuela. Este niño empieza a jugar una cosa y luego va y juega otra. Deja un juguete abierto y luego va y agarra el otro. Y luego va y prende la tele. Y luego quiere jugar un rato el videojuego. Y luego corre y sale corriendo por la bicicleta. O sea, este niño no es persistente en un solo juego. No inicia y no termina este juego. Hay una carencia de orientación precisa hacia una tarea relevante o aburrida, pero obligatoria, sobre todo en las clases de matemáticas o español. Si él dice, no, es que el niño, me puede decir la maestra, sabe muy bien leer, oiga, perfecto, pero, ay, no, nada más empiezo con el tema de matemáticas y este niño se me pierde. Por más lúdica que la quiero hacer la clase, a él no le interesa. Bueno, seguramente para él no es muy hábil en el área de la lógica matemáticas, entonces no tiene esa carencia de orientar esa atención a cosas que a lo mejor no le son tan interesantes, pero que debe de poner atención. El otro punto es la falta de decisión y empuje, de motivación para mantener ese estímulo durante un periodo. ¿Se acuerdan que hablamos en el tema pasado también de motivación? La motivación es algo muy importante en el ser humano. Entonces, si este niño, aparte de tener estas dificultades, su maestra no hace una clase entretenida, dinámica, híjole, pues entonces también no va a estar motivado y no va a ser sencillo para él adquirir esos conocimientos. Y la falta de atención sostenida de una tarea relevante, como la observación de cambio frecuente de actividades. Entonces, hablar de atención es complejo también. Y ya estamos hablando de atención, ahora vamos a hablar de lo que es la hiperactividad. Híjole, hay mucho niño hiperactivo en este momento. Hay mucho niño sobreestimulado. Ahorita lamentablemente no tenemos la oportunidad de ir a restaurantes como antes, donde siempre están muy saturados los restaurantes y veíamos a ese niño brincoteando, saltando y nadie lo detiene y pareciera un motor imparable. Lo que sucede es que ese niño, si está padeciendo hiperactividad, pues para él es complicado ser selectivo y darse cuenta que en ese restaurante, que en la iglesia, no va a poder estar brincando en la banca, que tiene que estar sentado con sus piernas juntas, sus manos quietas. Para él tiene un motor imparable dentro de sí. Le es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Pues empieza a ser etiquetado. Pero si a eso hablamos de que es un niño común y corrientemente inquieto, como un niño sano, y a ese niño nadie le pone límites, nadie le pone reglas, ¿qué va a suceder? Pues que este niño no va a poderse comportar correctamente y le va a dar vuelo a su hiperactividad y no va a saberse autorregular en los lugares determinados. Entonces, hablar de la definición y el diagnóstico es amplio por eso, porque a veces lo confundimos.
es más que nada la falta de formación o de educación o reglas o límites dentro de casa lo que está provocando estas conductas hiperactivas en nuestros niños. No existe esto como tal, pero yo a veces les digo, es que esto puede ser un TDA emocional o puede ser un TDA por falta de estructura familiar, no un TDA neurológico como tal, porque ese se confirma a través de los estudios y de todo lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de hiperactividad, se refiere a ese exceso de movimiento. Los niños no pueden permanecer sentados o quietos por unos cuantos minutos. Estos movimientos pueden manifestarse de diferentes maneras. Son movimientos pequeños e imperceptibles. Por ejemplo, mover el pie o golpetear la mesa. Está dale y dale. O el niño está haciendo esto todo el rato. ¿Sí? Está dándole vueltas. Empieza a morder el lápiz, empieza a juguetearlo, pues, hablando de que está en el salón de clases, ¿no? Y tú como maestra te estás dando cuenta que ese niño no se puede controlar. Y tú le dices, Lupita, siéntate bien. Lupita, deja ese lápiz. Pero Lupita ahora agarra el borrador y ahora va a empezar con el borrador. Yo decía antes de que empezara el ciclo escolar y que estábamos con la pandemia, todo lo que daba y que había sospechas de que pudiéramos arrancar el ciclo escolar presencial, les decía, ya me imagino a los niños, ¿no? Con su cubrebocas, quitándoselo, poniéndoselo. Si nosotros nos ha costado tanto trabajo adaptarnos a ello, por eso era lo más saludable que el niño no fuera a la escuela de manera presencial, porque él de manera natural es hiperkinético, es inquieto. Ahora imagínense cuando ellos tienen un diagnóstico como estos. Otro tipo de hiperactividades son esos movimientos de coordinación gruesa, como una inquietud, movimientos pseudopropositivos, persistentes, sin un fin específico. De repente está sentada y ¡pum! Se levanta y ya va. ¿A dónde vas? Voy al baño, maestra. Pero ya fue hace rato. Lo que pasa es que no puede estar sentada. Otro es la verborrea. Está hable y hable y hable y hable. Y la maestra, guarda silencio, Manuelito, ya por favor, cierra tu boca y cantamos la canción que a ustedes se les ocurra para que el candadito nos vamos a poner. Y él muy contento y entusiasta la canta, pero en cuanto termina la canción, otra vez se suelta de periquito con el compañero que tiene a un lado. Antes nos ponían sellitos, ¿no? Y ahora ya no es válido, pero llegaba uno con el sellito periquito, porque todo el día ese niño se la pasaba platicando. Y pues tiene múltiples tropiezos, la boca parece embudo donde se atropellan las palabras porque en realidad habla muy rápido, como una taravilla, a veces ni le entendemos, algunos hasta llegan a desarrollar algunos trastornos del lenguaje como tartamudez o algo porque quieren hablar muy rápido de lo acelerados que son. Ahora, hablando de impulsividad, estamos a 15 minutos a muy buen tiempo porque quiero cerrar con lo que es la definición y diagnóstico para poder ahora más adelante hablar de las características en el preescolar. La impulsividad es el comportamiento de los niños impulsivos. Se caracteriza por una escasa regulación de las propias reacciones conductuales. Parece que actúan sin pensar. Por lo general interrumpen la actividad de los demás. No tienen sentido de límite. La dificultad para esperar su turno durante el juego, su tendencia a trepar por todos lados, su modo de interrumpir las conversaciones de los adultos o tomar cosas prestadas, les hace niños sensibles a tener accidentes y problemas. Los encargados de cuidarlos se sienten que no pueden dejarlos solos por miedo a los peligros o los imprevistos que se pueden presentar. Algunos investigadores han argumentado que la escasa regulación observada es la consecuencia de la falta de control sobre los procesos fundamentales en la inhibición de ese comportamiento. Por ejemplo, la incapacidad para controlar el impulso, la dificultad para detener una reacción iniciada, o sea, el niño reacciona y ya después no puede parar, esa dificultad para planear sus acciones. A ver, hoy voy a la escuela, hoy debo estar sentadito, cuando la maestra me diga, pues ya me voy a levantar y voy a ir al baño, pero si la maestra no me lo dice, el niño no puede regularse. Es un motor que lo lleva encendido todo el tiempo adentro y no le permite avanzar, o más bien controlarse. Siempre está acelerado, siempre está buscando el movimiento y se mete en serios problemas porque si el compañerito de un lado le dice algo, él no la va a pensar y le va a dar un santo porrazo que lo va a meter en problemas y entonces van a acusarlos
y lo van a mandar reportado y su mamá lo va a regañar, su papá lo va a castigar y estas pobres criaturas terminan con una autoestima tan perjudicada cuando no son atendidos a ti, ¿verdad? No sé si avanzar porque la verdad yo quisiera escucharlos a las mamás, quisiera que hoy no tuvimos la fortuna de tener mamás conectadas. Yo sé que la hora a veces es complicada, pero esperando que los que nos lleguen a ver tengan sus dudas y se identifiquen con estas características de definición y diagnóstico que les acabo de dar y que me digan o que lo piensen, bueno, a lo mejor mi hijo está dentro de este parámetro que está hablando Samantha, bueno, porque esto va a enriquecer mucho más y sobre todo ahorita que ustedes están dentro de casa con sus hijos sentados, tomando la clase con su maestra, pues me imagino que es una oportunidad muy, muy valiosa para poderse dar cuenta si su hijo está teniendo estas características. Betty, algo que nos quieras decir para que quede aquí grabado. Sí, nada más comentarte que sí está aquí la señora Angélica, sí tenemos Ah, sí. Ah, sí, qué bueno. Sabes, sí. es que ya no. De hecho, quería tomar la palabra. Ah, a ver, Angélica, qué bueno. Sabes, es que con eso que me metí en la computadora ya más tarde ya no abrí la pantalla, así aquí estás, ya te vi. A ver, dime, Angélica. Híjole, pues es que todo lo que has mencionado durante esta plática, yo creo que todo me suena, ¿no? Principalmente la última que mencionaste, Ajá. es que como que es difícil decir, bueno, mi hijo a lo mejor tiene déficit de atención, tiene esto, tiene el otro, porque los niños son, por su propia condición, su naturaleza, son hiperactivos, ¿no? Y bueno, Así es. latosos, ¿no? Como decimos. Y sí, o sea, mi hija a mí sí me cuesta trabajo que se quede en un lugar, ¿no? Que ahorita que dijiste que interrumpe a los adultos en las pláticas, siempre lo hace y le digo y le doy unos manazos y no, ¿no? O sea, sigue hablando cuando estoy yo hablando por teléfono, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, que es algo importante, y ella llega, mamá, mamá, y cosas así. Y sí, no se pueden estar quietos, ¿no? Pero es algo que yo he visto en casi todos los niños. A veces yo, a lo mejor malamente, ¿no? A veces uno compara con los sobrinos, y la mayoría son así. Entonces, no sé diferenciar, la verdad, con todo esto que nos dijiste, no sé diferenciar. Digo, no, sí, mi hija es así, ¿no? Sí, sí, presta atención, sí, se aprende todo, pero sí, a veces me cuesta trabajo que se esté quieta, ¿no? Porque siempre quiere estar haciendo algo, siempre quiere jugar, siempre quiere ver tele, quiere estar encima de mí, ella no puede estar quieta. Entonces, digo, no sé si es de esto o es parte de la condición de los niños. Bueno, perdón, me voy a meter un poquito. Nosotros sí conocemos un poquito más a Clarita y no, ella no creo que esté en esta corriente de este diagnóstico que pudiera ser, ¿no? Pero sí es una niña inquieta por lo mismo que dice Samantha, que estamos en el rango de edad de inquietos. Es muy difícil que un preescolar pueda durar más de 10 minutos, 15 en una actividad. Normalmente ellos tienes que estarles cambiando la actividad constantemente para poder que les llame la atención. Y básicamente el trabajo de un preescolar es llamarnos la atención, y la manera para que ellos nos llamen la atención es justamente esa, siendo inquietos, provocándonos que voltemos a verlos en cualquier momento para llamarles la atención. Es la manera de decir, aquí estamos. Y sí, muchas veces como padres de familia en preescolares nos confundimos si tendrán este trastorno o no, pero sí es muy importante que se estén dando cuenta cómo se están comportando y demás, y cualquier cosa, exageración que a usted le pareciera, pues sí puede consultar a Samantha, y yo sé que ella le podría asesorar, pero yo desde ahorita le puedo decir que esté tranquila, no creo que sea ese el problema en el caso Porque Angélica, te recuerdo que ahorita en la plática yo te decía
que no es, para poderlo determinar como TDA, tiene que manifestarse en 2 o 3 ambientes al mismo tiempo. Si solamente es en uno, entonces no estamos hablando de TDA. ¿Sí? Ok. Entonces eso para que, si aquí ya es muy válida la opinión de la maestra, porque si la maestra te lo está diciendo que en el aula, en el salón, la niña sí tiene tiempos sostenidos de atención y concentración, quiere decir que tu hija sí lo puede, no tiene este diagnóstico. Pero si también en la escuela tuviera estas conductas, si tú la llevas con la abuelita y también con la abuelita está teniendo estas conductas, pues sí, no tendríamos lugar a dudas. Y yo desde ahorita te diría, pues tráemela corriendo, porque algo le está pasando. Pero Ok. quizás también tenga que ver que es una niña inquieta, es una niña, pues el ser niños es ser inquietos, es ser un niño sano, es ser inquietos. Sí, de hecho, Entonces, ahorita que la sí, maestra Betty decía que los niños hacen actividades o algo para llamar la atención, me está cayendo el 20 que probablemente por eso hace mi hija lo que hace, porque como yo estoy todo el día aquí en ocupada. la computadora ocupada y haciendo 1000 cosas, no le presto atención. Entonces Claro. viene y estoy sentada trabajando y se me sube y me quiere besar y me agarra bien fuerte y me jala, me habla. Entonces yo creo que es por eso, porque como no le presto atención, tal vez trata de llamarme la atención de esa manera. Muy seguramente están en la etapa del protagonismo ahorita. Ellos quieren ser los protagonistas. Por eso cuando llega el hermanito, cuando están embarazadas las mamás en esta etapa, ay, qué complicado. Porque pues ellos quieren seguir siendo el centro de atención de mamá y papá y de repente llega alguien que les quita, ¿no? Ese espacio que ellos sienten tener seguro. Pues mire, vamos a dejarlo hasta esta parte porque yo siento que es un tema, pues no es que sea un tema muy complejo, pero sí es un tema difícil de digerir y puede generar confusiones. Sí, la verdad, Prefiero, sí. sí, prefiero dejarlo aquí para ahondar la próxima semana un poco más con la información que yo aquí tengo ya a la mano y seguir hablando ahora sobre todas las características de estos niños en la etapa de preescolar, ¿verdad? Sí, Me sí. encanta, Angélica, que estás aquí siempre al pie del cañón a pesar de que estás trabajando. Sí, trabajo y escucho las dos cosas. Con un Estoy ojo al aquí al gato. mismo tiempo. Exacto, así estoy. Ajá. Sí. Pues así estamos la Muchísimas mayoría de gracias. las mamás. Sí, sí, Samantha. Ya cuando tengo algo más fuera es cuando no puedo conectarme, pero si estoy aquí en casa trabajando, siempre lo hago porque la verdad son muy interesantes tus pláticas, aprendemos mucho. Ay, qué linda, muchas gracias. Qué lástima que no puedo tener todo el público aquí para poder que participen porque yo lo pudiera hacer más dinámico, ¿verdad? Que todo el Sí, mundo claro. diera su aportación. Sí, sí, pero muy bien, excelente, Samantha. Gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, jueves a la 1 de la tarde. Ya nos quedan pocas semanas para cerrar el ciclo, la primera etapa de este ciclo escolar tan extraño que hemos vivido. Así es. Pues muchísimas Sí. gracias, Hasta pronto. Un abrazo a Samantha, por todas. tu tiempo, Gracias, Samantha. por apoyarnos tanto aquí en el colegio, en el kinder. Y bueno, qué bueno que las mamás que nos puedan acompañar lo más constante posible, pues que saquen mucho provecho y que les sirvan mucho tus comentarios, tus consejos. Y bueno, pues nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Si Dios quiere, insisto, manden sus propuestas. Yo quisiera que fueran temas que a ustedes también les interese. Manden sus propuestas y nosotros con todo gusto aquí armamos algo entre la maestra Betty y yo para que sea algo totalmente su interés o su necesidad, ¿verdad? Perfecto, Hasta gracias. pronto. Hasta Hasta pronto. luego. Gracias. Bye. Que tengan linda tarde. Hasta luego. Igualmente, maestra, Igualmente. hasta luego. Bye.